Buenas noches a todas las personas que nos comparten el tiempo en este último día del encuentro de saberes latinoamericanos. Es un gusto tenerles hoy. La presentación inicial va a ser un poco más rápida. El profesor Pelagio ya está, creo que ya está acá con nosotros y nosotras, y va a compartir un poco de su tiempo, de sus reflexiones. Entonces, ¿quién va a charlar con ustedes hoy? Es el profesor Daniel Báez, que es mi compañero en el proyecto Español Intercultural acá en UNESPAR, y hace parte del proyecto también, y va a hacer esta charla con Pelagio. Entonces voy a hacer una participación un poco más corta acá, al empiezo y al final, y Daniel ya les va a hablar. Daniel, ¿qué tal? ¿Ya está aquí también? Bien, ¿me escucha bien? ¿Cómo estás? Hola profesora, la escucho muy bien. Estamos aquí preparados para esta última noche de nuestra conversación. Qué bueno, es un gusto tenerte acá también. Y Pelagio, ¿me escucha ahora? Y no sé si yo te escucho. No, no te escucho. No sé si alguien está escuchando, Pelagio, o el problema es con mi computadora, no sé. ¿Alguien escucha, Pelagio? No, No, Pelagio, pasa algo con tu computadora, no sé qué pasa. tiene que habilitar el micrófono. Pero mientras Pelagio intenta arreglar el micrófono, vamos a empezar con la intervención cultural de los estudiantes de letras que crearon con un precioso momento, sí, con mucho cuidado y cariño para ustedes. Entonces, ellos van a empezar con la intervención de hoy y ya charlamos un poco más con Pelagio, ¿sí? Entonces, que aprovechen. Buenas noches, sean bienvenidos. Para hoy traemos a Violeta Parra con su canción Run Run se fue para el norte. En un carro de olvido, antes del aclarar, de una estación del tiempo decidido a rodar, Run Run se fue para el norte. No sé cuándo vendrá. Vendrá para el cumpleaños de nuestra soledad. A los 3 días, carta, con letras de coral. Me dice que su viaje se alarga más y más. Se va de Antofagasta sin dar una señal y cuenta una aventura que paso a deletrear. Al medio de un gentío que tuvo que afrontar un transbordo por culpa del último huracán, en un puente quebrado cerca de Vallenar, con una cruz al hombro, o Rum debió cruzar. Rum siguió su viaje, llegó sentado en una piedra, pulsa devagar, que sí, que esto, que lo otro, que nunca, que además, que la vida es mentira, que la muerte es verdad. La cosa es que una alforja se puso a trajinar, sacó papel y tinta y un recuerdo quizás, sin pena ni alegría, sin gloria ni piedad, sin rabia ni amargura, sin hiel ni liberdad. Vacía como el hueco del mundo terrenal, Run Run mandó su carta por mandarla nomás. Run Run se fue para el norte, yo me quedé en el sur. Al medio hay un abismo sin música ni luz. El calendario afloja por las ruedas del tren, los números del año por el filo del riel. Más vuelta dan los fieros, más nubes en el mes, más largos son los rieles, más agrio es el después. Rum se fue para el norte, ¿qué le vamos a hacer? Así es la vida entonces, espinas de Israel, amor crucificado, coronas del desdén, los clavos del martirio, el vinagre y la hiel. Esta es una canción de amor de Violeta Parra por Gilberto Fabbri, a quien ella cariñosamente llamaba Run Run, y que luego contribuirá con la famosa Peña Naira y el grupo Los Jaras. Un amor que no se consumió por completo y ha sufrido a Violeta.
pero ella transformó su sufrimiento en una hermosa canción, luego grabada también por otros cantantes latinos. Él la retoma en esta canción, como nos cuenta el musicólogo Juan Pablo González, el ring, una danza instrumental de origen antigua, muy característica del folclore chileno. Run Run se fue para el norte, musicalmente es muy importante para la valoración, para el refuerzo de la identidad chilena y también de la identidad del pueblo latinoamericano. Latinoamericanos, nosotros, que compartimos el mismo proceso de colonización que nos alejó de nuestra esencia. Entonces, traer esta canción hoy es un homenaje a Violeta Parra, quien contribuyó mucho a este rescate de identidad. Nosotros, estudiantes, estamos muy agradecidos por la oportunidad de esta intervención cultural. Que este último día de encuentro sea muy provechoso. Muchas gracias, mijitos. Muy lindo, sí. A ver, mientras Pelagio intenta ingresar por móvil, y ya vamos a darle la palabra. Yo voy a seguir con la lectura, sí, de sus datos biográficos acá para que sepan, para que conozcan, y ya ingresamos acá con la charla de Pelagio, ¿sí? Bueno, Pelagio fue invitado por nuestro profesor Daniel y vive en Paraguay, sí, es de allá. El profesor Pelagio Pérez Notario es licenciado en Antropología Cultural Guaraní y Paraguaya por el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Es profesor en Ciencias Sociales en el Instituto de Formación Docente Amanecer. Es profesor de Filosofía y Educación Ética y Ciudadanía en el Instituto Superior de Estudios Humanísticos y Filosóficos en Asunción, Paraguay. Entonces, muchas gracias por tu presencia, profesor Pelagio. Ahora Daniel va a conducir la charla de los oyentes contigo. Daniel es profesor de lengua española, como ya lo dije, en la Cátedra de Letras acá en UNESPAR y hace parte del proyecto Español Intercultural junto a nosotros. Entonces van a charlar y nos vemos pronto, ¿sí? A ver si Pelagio ya alcanza. Les pido un momento, un poco de calma, que ya empezamos. Mientras tanto, yo voy a hablar un poco. Por favor, Daniel. Dale, buenas noches a todos. En primer lugar, es un placer enorme en poder recibir a tantas personas de tantos lugares en este proyecto, que nosotros pensamos principalmente para nos conocernos, para debatir ideas y principalmente para extender nuestro lazo de conocimiento y de amor por la lengua española. Quería comenzar ante de todo agradeciendo la presencia de todos los participantes de tantos lugares. Yo nunca pensé que iba a tener la posibilidad de dialogar con gente de todo Brasil. Quería también agradecer a nuestros alumnos que trabajaron con empeño y una dedicación de excelencia para nos ayudar y para que el proyecto pudiese salir del papel. Nosotros, los profesores, solamente estamos aquí para intentar aproximar otras personas, más los grandes constructores de todo eso son nuestros alumnos. Quería también comenzar a agradecer a todos los profesores de nuestro colegiado de español, de letras de español aquí de la UNESPAR, comenzando por nuestra coordinadora del curso, profesora doctora Silvia Regina Delón, al profesor doctor Ederson José de Lima, doctor Caio Bona Jr., doctora Lilian Salete y la doctora Angela Mieli, así a los profesores Leandro Miller, profesora Jacqueline y profesora Wellington y a la profesora Arlette. Todas esas personas forman parte de nuestro equipo de trabajo en el curso de español aquí en la UNESPAR de Unión de la Victoria.
¿qué es lo que uno espera cuando crea un proyecto de esa naturaleza? El gran cerebro de nuestro proyecto es la profesora Edna, ella que trajo la idea y prontamente fue acepto por todos los profesores, y hoy ya estamos concluyendo ese primer paso. Un primer paso que nos aproxima de mucha gente, un primer paso que nos da de cierta forma una fuerza, una nueva fuerza. Ya no nos sentimos tan solo y al mismo tiempo sabemos que existen otros compañeros de otros lugares que tienen el mismo ideal y principalmente el mismo sueño de continuar construyendo conocimiento, compartiendo conocimiento y buscando de cierta forma ampliar la capacidad de diálogo con la lengua española, con la cultura, con la diversidad, con todos los temas que traen de cierta forma el interés de todos. ¿Será que Pelagio está por ahí? Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Ahora sí, Pelagio, nosotros le escuchamos perfectamente. Muy bien, gracias. Y disculpen la demora. Le voy a pedir a la profesora Edna, que como cambié de computadora, entonces acá en la computadora que voy a estar utilizando no tengo la presentación, entonces que me ayude un poco con eso, si me está escuchando la profesora. Porque me hizo una mala jugada la computadora. Bueno, Pelagio, ella se va a encargar de esto. En primer lugar, Pelagio, quería agradecerte por la disponibilidad, porque tú eres un conocedor de la cultura bilingüe paraguaya y de la literatura paraguaya. Anoche salió algunos puntos interesantes en que se decía que Paraguay es tan cerca de Brasil, mas al mismo tiempo tan desconocido. Y hoy, de cierta forma, en tu ponencia vas a aproximar un poco y vas a hacer conocer cuántos somos tan próximos y a veces cuántos somos tan desconocidos. Entonces, bienvenido, Pelagio. Vos sos una persona que tiene todo ese brillantismo de hablar de la cultura paraguaya, conocedor, estudioso, que busca siempre mostrar, traer a la luz aquello que muchas veces la historia esconde o que muchas veces son desconocidos para las personas. Entonces te dejo para tu presentación, que posiblemente será entre unos 40, 50 minutos, y después ya abrimos espacio para las preguntas y para los cuestionamientos para responder. ¿Puede ser? Sí, perfecto. Muchísimas gracias. Una vez más, buenas noches para todos. Disculpen el retraso. Estaba con una computadora que posiblemente no tenía las condiciones, por decirlo así, por eso me retrasé un poquitito. Muchas gracias al profesor Daniel por la presentación y también a la profesora Edna por la presentación. Y esta presentación que voy a estar haciendo, lo voy a estar desarrollando exclusivamente en lengua española, de modo a que aquellos que de repente se pierdan un poquitito durante la presentación pueden anotar después las consultas para que se pueda esclarecer, y si de repente se presentan algunas dudas o algo por el estilo, entonces se va a poder esclarecer sin ningún problema. También quiero aclarar que esta presentación va a tener dos partes. Por un lado, el bilingüismo en la cultura paraguaya, y por otro lado, la literatura crítica en la cultura paraguaya. Entonces, sin más preámbulos, damos inicio a al desarrollo de la ponencia, ¿verdad? Y nos vamos a la segunda diapositiva, si me ayuda la profesora, para que podamos iniciar. En realidad son esquemas que
les va a servir a ustedes como para que se pueda entender un poco cómo se va a ir desarrollando el contenido de la ponencia. Bueno, por un lado, cuando hablamos de Paraguay, hablamos de su bilingüismo como una característica cultural peculiar, como un fenómeno muy particular en América Latina, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es el único país en toda América Latina que tiene dos lenguas oficiales y que una de sus lenguas es una lengua indígena, por todo lo que implica, ¿verdad? Esta lengua indígena. Y por otro lado, la lengua española, ¿verdad? Que eso ya se enraizó desde el comienzo de la colonización en estas tierras, ¿verdad? Pero antes que nada, quisiera remitirme un poco a la historia del bilingüismo. ¿Cómo fue que surgió en Paraguay el bilingüismo? ¿Por qué razón, motivo, circunstancia Paraguay quedó en una cultura bilingüe? ¿O cómo fue que se instauró esto? Bueno, hay que aclarar que todos los países latinoamericanos estuvo sometido a un régimen de colonización que duró más de 3 siglos en algunos casos, ¿verdad? Desde 1492 prácticamente hasta 1800 o 1820, 1850, etc. Durante todo ese periodo de coloniaje, el país o los países latinoamericanos estuvo sometido a culturas extranjeras o culturas exógenas a lo que es la cultura propiamente de la región, de la provincia, por decirlo así. Entonces, eso también como que marca un poco la historia, ¿verdad? De cada país y por supuesto también marca la historia de Paraguay. Y ¿cómo se inicia todo esto? Paraguay nunca fue una tierra así muy atractiva, nunca fue una provincia muy atractiva para los colonos españoles, ¿verdad? Que se asentaron en este lugar. Entonces, en ese periodo empezó es decir, no tenía ni metales preciosos, no tenía exclusivamente nada que ver con esos elementos o con digámosles, con esos atractivos. Entonces, Paraguay fue en un momento dado colonizado más que nada para productos primarios, digámosles yerba mate, madera, tabaco, etcétera, ¿verdad? Y eso se produjo durante un periodo de colonización en donde estuvo implicado de una u otra manera los colonos que vinieron directamente de España y algunos criollos que ya crecieron acá. Entonces, en ese interín también estuvieron presentes algunas órdenes religiosas, católicas, ¿verdad? Por supuesto, estaba la orden religiosa de los franciscanos y de los jesuitas. También estuvieron otras órdenes, pero no hicieron tanto eco ni tuvieron tanta relevancia, ¿verdad? Pero sí tuvo mucha relevancia la presencia de los jesuitas, de la Compañía de Jesús. En ese momento en que empezó la colonización y empezó esa puja de poder de cómo hacer comercio o cómo negociar los productos primarios, ¿verdad? Entran en una especie de, como ya decía, puja de poder entre los jesuitas y los colonos. Y en ese momento los jesuitas empezaron a crear reducciones y esas reducciones eran ciudades utópicas en donde empezaron a juntarle a los indígenas, sobre todo a los guaraníes, porque los guaraníes tenían muchísima semejanza, muchísima similitud en su forma de ser, en su forma religiosa, en su forma de manifestar su fe, su creencia, ¿verdad? Eran más cosmogónicos, por supuesto, ¿verdad? Pero tenían cercanía y similitud con la creencia cristiana católica. Entonces, por toda esa razón, empezaron los jesuitas a hacer todo un trabajo, ¿verdad?, de reducción
en donde edificaron ciudades utópicas o zonas urbanas utópicas, y ahí empezaron a juntarle a los indígenas guaraníes. Por un lado, para catequizarle, para enseñarle, para educarle, y principalmente la educación se basaba en catequesis básica, ¿verdad? O sea, en eso se basaba. Por un lado. Por otro lado, para protegerle a los guaraníes de la encomienda, ¿verdad? Porque la encomienda era un sistema de esclavitud que había implementado los colonos, ¿verdad? Es decir, consistía en llevarle a los indígenas, hacerles trabajar en los yerbales sobre todo, ¿verdad? Y en una condición de esclavitud, y solamente le daba permiso ciertos días o ciertas horas como para que ellos puedan recrearse y hacer sus cosas particulares, por decirlo así. Entonces, en estas ciudades utópicas fueron preservados de alguna manera los indígenas guaraníes, y ahí empezaron los jesuitas a estudiar la lengua guaraní. Porque hay que entender que los guaraníes son ágrafos, no son, es una cultura ágrafa. Todo lo que ellos hacen referencia lingüísticamente, es decir, todas esas expresiones y todas esas referencias que ellos hacen con relación al objeto, lo hace de manera oral, no lo hace de manera escrita. Es decir, la escritura es ya una, digámosles, hablando mal y pronto, una invención, ¿verdad? O una creación de los jesuitas que se asentaron en esta provincia, ¿verdad? En aquella época. Todo esto duró más o menos casi 2 siglos, hasta que en 1767 son expulsados los jesuitas y queda totalmente a la deriva los guaraníes. Queda totalmente a la deriva la lengua, queda totalmente a la deriva todas las ideas o los ideales utópicos que tenían los jesuitas para construir esa ciudad ideal que ellos tenían, ¿verdad? Y sobre todo para preservar la lengua guaraní. Porque para esa época ya existía catequesis en guaraní, ya existía diccionario en guaraní, ya se había traducido muchos, digámosles, elementos propios de la Iglesia católica y de la religión católica para esa época. Entonces, digámosles, los jesuitas hicieron ese trabajo como para preservar todo eso. Al ser expulsados, los guaraníes quedan total y absolutamente a la deriva. A raíz de eso, muchos cayeron en el sistema de encomienda, es decir, fueron esclavizados y quedaron en poder de los colonos españoles. Otros se mezclaron con los campesinos, o digámosle con la gente que no pertenecía a la élite de los colonos, y muchos también se suicidaron, ¿verdad? Entonces son datos que uno tiene que saber un poco como para entender cómo fue que surgió el bilingüismo. Entonces, totalmente a la deriva los indígenas guaraníes y la lengua, y ahí se inicia la mezcla del castellano y del guaraní. Desde ese momento, prácticamente hasta la actualidad, el guaraní y el castellano combinan sin ningún problema. Nosotros acá le decimos más castellano que español, ¿verdad? Por una cuestión idiosincrásica, me supongo, ¿verdad? No decimos tanto español. Hago esta aclaración entre paréntesis para que no se confundan, ¿verdad? Entonces, el español y el guaraní empieza a combinar, empieza a tener, digámosles, ya no está demarcado ni geográficamente, ni, digámosles, ni por grupo, ¿verdad? Porque mientras los jesuitas estuvieron en las reducciones, sí, ellos preservaron y en gran medida hicieron un trabajo muy, muy interesante en ese sentido, ¿verdad? Ese es el inicio del bilingüismo. Ahora, eso no significa que toda la población paraguaya desde un inicio hasta la actualidad hable perfectamente el guaraní o perfectamente el español, ¿verdad? Más adelante, entonces empieza, digámosle, no es que empieza, sino que continúa el bilingüismo en el sentido de que se empieza a tener
mucho más, digámosle, mucha dimensión en la sociedad y en la cultura paraguaya. Tal es así que el guaraní, sobre todo, ¿verdad? Fue aliado en muchísimos momentos y en muchísimos periodos históricos del Paraguay. En el sentido, por ejemplo, de que dentro de la historia del Paraguay hubo sucesos así muy llamativos, muy trágicos, sucesos que tenía que ver inclusive con acontecimientos bélicos, etc. En esos momentos el bilingüismo tuvo una preponderancia muy interesante, como por ejemplo durante la Guerra del Chaco, durante la Guerra de la Triple Alianza. En esos momentos el guaraní prevaleció sobre la lengua castellana o sobre la lengua española, por la simple razón de que la lengua guaraní era una lengua más desconocida, ¿verdad?, para los, digámosle, los enemigos, y se empezó a utilizar por varias razones, pero principalmente por dos razones. Por un lado, porque en la lengua guaraní generalmente se utiliza mucho para levantar la moral de la sociedad y de la cultura paraguaya. Ese es un dato muy interesante que a lo mejor no muchos conocen, ¿verdad? Se apela mucho a la lengua guaraní, a la expresión en guaraní, etc. Y eso sirvió muchísimo durante la Guerra de la Triple Alianza. Hasta inclusive se escribió periódicos, diarios, etcétera, como Cabichu y compañía, ¿verdad? Más adelante, durante la guerra del Chaco, lo mismo pasó, ¿verdad? Inclusive, ¿verdad?, durante la Guerra del Chaco se comunicaron, la mayoría de los soldados se comunicaban en guaraní para despistar al enemigo, ¿verdad? Entonces, todas esas situaciones tienen que ver justamente con digámosle, la imbricación, o sea, no hay ninguna dificultad como para que la lengua guaraní, digamos, se haya estancado por el camino, o sea, no hay ningún motivo, a pesar de que sí hubo todo un trabajo de inteligencia históricamente que quiso impedir un poco que se use el guaraní como una lengua materna o como una lengua social, es decir, que se difunda, ¿verdad? Pero eso ya fue a consecuencia de la Guerra de la Triple Alianza, a consecuencia después de otros sucesos. Más adelante quería mencionar también la relación del uso del guaraní y del español. El guaraní y el español, yo no sé cómo será, por ejemplo, en otros lugares donde tiene más de un idioma como idioma oficial, pero en Paraguay no hay una demarcación absoluta. No hay una demarcación absoluta del uso del guaraní y del español o del castellano, ¿verdad? En el sentido de que no existe eso de que regionalmente se habla así, en este idioma o situacionalmente. No, se usa de manera indistinta dependiendo, sobre todo, ¿verdad?, de las circunstancias y sobre todo dependiendo de si la persona se va adaptando a una realidad, a una situación o a un lugar nuevo, etc. Y se usa de manera indistinta, no hay una demarcación en ese sentido. Pero acá es importante señalar que tanto la Iglesia, el gobierno y la educación tienen un discurso que generalmente lo llamamos o lo definimos como discurso oficial. Pero dentro de ese discurso oficial, y esto es lo interesante, si no está un elemento del idioma guaraní o si no está referido en guaraní
es muy difícil que la sociedad o la cultura en general o la población en general pueda captar el mensaje, ¿verdad? Por ejemplo, la iglesia católica, porque es digámosle, el credo o la fe que más se profesa acá en Paraguay y que tiene mayor alcance. Paraguay es un país muy, muy creyente en ese sentido. La iglesia generalmente cuando va a hacer una interpelación moral, lo hace en guaraní, ¿verdad? El gobierno, en la mayoría de los casos, cuando va a apelar a una situación sensible o a una situación de emergencia o a una situación que tiene que ver con una llamada de atención, lo hace también en ambas lenguas. Y en educación también se procura mucho que ambas lenguas combinen de modo a que no haya esa diversidad o no haya esa, digámosle, esa diferenciación entre la lengua española y la lengua guaraní. Pero todo esto desde el punto de vista de la practicidad también, ¿verdad? Porque más adelante voy a estar mencionando que en la práctica se vive, se habla, cotidianamente, por decirlo así, un guaraní coloquial, un guaraní popular, pero en las cuestiones oficiales muchas veces no se da ese caso, ¿verdad? Entonces, eso sería un poco en relación del uso del guaraní y del castellano, sobre todo desde estos estamentos. La iglesia, el gobierno y desde la educación se apela mucho a ambas lenguas, ambos idiomas, como para que se pueda, el mensaje pueda llegarle a la sociedad en general. Más adelante tenemos la siguiente diapositiva, el folclore y la cultura paraguaya en general dentro de la cultura paraguaya, ¿verdad? Creo que me olvidé de mencionar algo muy interesante. Paraguay es culturalmente un país bilingüe, ¿verdad? Se habla el bilingüismo digámosle, de punta a punta, es decir, no hay demarcación territorial. Pero eso no significa que sea bilingüe y culturalmente que tenga una única cultura. Es decir, Paraguay es diverso en su cultura. Eso es bueno mencionar porque también están las demás culturas étnicas, por ejemplo, y culturas, digámosle, que vinieron y se asentaron en el país, ¿verdad? Eso es importante saber. En cuanto al folclore, Paraguay tiene muchísimos elementos que vienen digámosles, de su historia, de su pasado, y que hoy en día podríamos calificar como algo folclórico, como algo totalmente ya dentro de la sociedad y dentro de la población, como algo ya asumido plenamente, ¿verdad? Y dentro del folclore encontramos, ¿verdad?, una gama de diversidad de elementos, desde el tereré, el mate. Uno puede discutir de quién es originalmente el mate, el tereré, etcétera, ¿verdad? Pero en cada país, por ejemplo, se utiliza, se usa o se apropia la población y la cultura de una manera particular, peculiar, ¿verdad? Hay una historia que dice que la historia del tereré surgió justamente durante la Guerra del Chaco. El Chaco es un suelo árido, un suelo inhóspito, sobre todo cuando nos referimos al Chaco de 1930, de hace 80, 85 años. Era un suelo árido, despoblado, descampado, un suelo totalmente inútil, por decirlo de una manera, para el cultivo y otras cosas más, ¿verdad? Y en ese terreno se llevó a cabo la guerra desde 1932 a 1935. Y como es un suelo árido, no tiene, digámosle, facilidad de acceso al agua potable. Entonces,
los soldados que combatían durante la guerra tuvieron que beber cualquier tipo de agua que encontraban, ¿verdad? De tajamar o de cualquier lugar. Entonces, para no beber el agua tan impura, tuvieron que mezclar con la hierba. Pero agua fría, digámosle, o agua templada del ambiente, de temperatura ambiente, tuvo que mezclar con la hierba para que se sintiera menos el sabor desagradable del agua que recogían de cualquier lugar, ¿verdad? Entonces, así surgió el tereré, que hoy en día es un elemento indispensable para cualquier paraguayo, ¿verdad? Y para cualquier persona que viene y trata de adaptarse a la cultura paraguaya, ¿verdad? Esa es una de las, digamos, historias del tereré, que forma parte del folclore. Y dentro del folclore, me gustaría mencionar, por ejemplo, las canciones que el Paraguay tiene canciones, o sea, se divide un poco entre la polca paraguaya y la guarania, que son, digámosle, más propios del Paraguay. Y en ambos, digámosle, en ambas facetas o en ambas formas de expresión, hay poesías o existen poesías muy, muy relevantes que justamente describe, por un lado, la forma de ser del paraguayo, el sentir, la forma de vivir, la forma de pensar, etc. Pero por otro lado también la música paraguaya es un vehículo muy poderoso para justamente hacer denuncias o describir situaciones así trágicas, o de repente también para puntualizar alguna crítica con relación a una injusticia, etcétera. Y también dentro del folclore está, dentro de la música folclórica paraguaya, que es la polca paraguaya, está también esas poesías o esas letras que, o sea, que son totalmente dicotómicas, porque por un lado puede ser muy dulce, pero por otro lado totalmente ofensivo y agrio. Y eso, por ejemplo, encontramos en las letras de Emiliano R. Fernández, por ejemplo, es el poeta popular más conocido universalmente para nosotros los paraguayos, ¿verdad? Y que ha plasmado en sus letras, en sus poesías, por ejemplo, expresiones épicas que sobrepasan la pura dimensión de lo poético. Habla más en un sentido no tanto peyorativo, pero sí desafiante, ¿verdad? Desafiante, en donde inclusive hasta se burla de la persona o del enemigo. Sobre todo cuando caricaturiza, por ejemplo, en su expresión alguna figura o algún elemento que tiene que ver con la guerra del Chaco, que tiene que ver con algún acontecimiento específico. Y para eso el guaraní, sobre todo, ¿verdad? Porque Emiliano R. Fernández utiliza muy bien ambas lenguas para hacer su poesía, ¿verdad? Y sin ningún problema. Y Emiliano R. Fernández expresa, ¿verdad? A través de la poesía, todo ese, digámosle, el sentido de enemistad o el sentido de superioridad, ¿verdad? Del paraguayo, justamente para levantar también la moral. Eso sucedió durante la guerra del Chaco en gran medida, porque él fue justamente uno de los soldados que combatió, vivió en carne propia, y fruto de su experiencia y de su cotidianidad durante la guerra fue justamente que elaboró esas poesías o escribió esas poesías inspiradas en la situación que le tocó vivir. Bueno, también tenemos dentro del folclore, discúlpeme si me estoy extendiendo demasiado, la religiosidad popular, ¿verdad? En la religiosidad popular paraguaya hay una mezcla interesante de elementos que tiene que ver con la cultura indígena, también que tiene que ver con la cultura propiamente digámosle, ya del paraguayo, y que inclusive a veces inclusive no tiene mucho que ver con lo que es lo religioso. Es decir, sobrepasa la dimensión puramente religiosa y pasa a una dimensión más cultural, ¿verdad? Entonces, la religiosidad popular en Paraguay es algo que
que tiene que ver con la forma de ser del paraguayo. Y después, algo muy interesante que siempre llama un poco la atención es cómo era el fútbol, como un fenómeno que todos sabemos y que casi todos amamos. En el fútbol, el paraguayo también expresa mucho sus sentimientos, su ira, su rencor, su odio, su amor, su pasión en guaraní, en la mayoría de los casos. Yo recuerdo que en el 2002, en el Mundial Corea-Japón 2002, los paraguayos se pasaban diciendo todo tipo de expresión en guaraní, ¿verdad? En la cancha. Eso es por un lado para despistar digámosle, al contrario, al enemigo, al oponente, pero por otro lado también es una forma natural, diría yo, de expresar, ¿verdad? Entonces, el guaraní y el castellano traspasa las barreras de la oficialidad de cómo uno tiene que manejarse, porque un futbolista se supone, un futbolista bien formado, se supone que debe ser un poco prudente, recatado, etcétera, ¿verdad? Pero el guaraní es un vehículo muy interesante para expresar todo tipo de malestar, de sentimiento, etcétera, ¿verdad? Y bueno, eso es con respecto al folclore. Si hay algo que no les quedó claro, vuelvo a repetir, ¿verdad? Pueden ir anotando y después aclaramos las dudas. Con respecto a la característica de la lengua guaraní, son muchas las características, pero puntualmente quisiera detenerme en 4, digamos, elementos característicos de esta lengua. Por un lado, la lengua guaraní es una lengua indígena, pero actualmente no es hablado por indígenas. ¿Cómo se entiende esto? Es una lengua indígena hablado por personas que pueden ser paraguayos, que pueden ser, digámosles, personas que emigraron y que adoptaron como lengua, personas que han nacido acá, etc. O sea, es la única lengua indígena hablada por no indígenas, para que se entienda mejor, ¿verdad? También el guaraní es muy onomatopéyico y esto tiene que ver con la forma de ser o la cultura guaraní de los indígenas guaraní. Es onomatopéyico en el sentido de que los guaraníes vivían en la selva, en el bosque, y todos los elementos y objetos que le rodean o que le rodeaban a los indígenas guaraníes tenía, digámosles, cierto sentido de la naturaleza, y entonces le daba, le daba sentido y configuraba en forma lingüística, verbal, oral, tal como es ese objeto, ¿verdad? Por ejemplo, el agua que corre en el arroyo, en el río, se dice usurú, ¿verdad? Usurú. Y ese es total y absolutamente onomatopéyico. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando se está fritando cuando se está fritando algo, ¿verdad? Porque hace un sonido de shh, entonces de ahí viene shururú. Es muy onomatopéyico en ese sentido la lengua guaraní. Y la mayoría de los casos hace justamente mención, en la lengua guaraní se hace mucha mención al sentido onomatopéyico. También la única lengua, por decirlo así, indígena que se declara oficialmente como lengua nacional o como lengua nacional por el Estado, ¿verdad? Esa es la tercera característica. Y también la última característica que quiero mencionar es que es uno de los idiomas más utilizados en la nomenclatura científica. Y esto nosotros sabemos que cuando, por ejemplo, sobre todo nos vamos a las plantas
o a los medicamentos derivados de las plantas, o a las plantas medicinales en su sentido, digámosles, en su sentido de nombre científico, por lo general encontramos que su raíz está en guaraní, ¿verdad? Entonces, esas son un poco las características de la lengua guaraní. Bueno, pasamos al punto 8. Acá solamente quiero hacer una mención que hay un problema o un desafío muy grande en Paraguay actualmente que tiene que ver con el guaraní y el castellano o la lengua española. En el sentido de que la lengua española es una lengua que se impuso desde 1492 y que tuvo su desarrollo y que tuvo su éxito, por llamarlo de una manera, hasta la actualidad. Pero, ¿qué pasó con el guaraní? El guaraní como idioma quedó totalmente a la deriva. Entonces, no hace mucho que en Paraguay el guaraní se estableció como lengua oficial por el Estado, ¿verdad? A través de la Constitución Nacional y a través de leyes concordantes a esa, digámosle, a ese nombramiento oficial. Pero el guaraní queda corto en la medida en que avanza y se desarrollan las cosas, y aún así muchos investigadores, muchos estudiosos en el tema empezaron a crear, por decirlo así, por un lado para preservar la lengua guaraní, empezaron a crear academias y empezaron a entrar en el mundo del neologismo, ¿verdad? Tal es así que ese neologismo es muy técnico, muy científico y no compagina con el guaraní hablado, con el guaraní coloquial que todos los días en la calle, en la casa, en el trabajo se maneja. Entonces ese es un desafío, es un problema porque no hay un punto de encuentro entre el guaraní técnico que se enseña en la escuela, en el colegio, en la universidad, y el guaraní que se habla, ¿verdad? Ese es digámosle, un desafío que hasta ahora sigue presente y que hasta ahora no se ha podido resolver, por decirlo así. También en ese sentido el guaraní trata de ser protegido por esta academia. También, entre paréntesis, quisiera mencionar que la ley de lenguas en Paraguay se promulgó hace poco, hace 10 años, en el año 2010. Entonces, todo eso también hace que el guaraní, por ejemplo, no tenga todavía el estatus o el prestigio o el privilegio, no ocupa todavía un lugar apropiado como debería ocupar, ¿verdad? Pero aún así se trata de proteger el guaraní, se trata de darle su lugar desde la academia sobre todo, ¿verdad? Aunque siempre se le da un sentido despectivo porque es inferior, se considera inferior frente a la lengua española. Y el no lugar que ocupa la lengua guaraní es justamente por esa razón, es decir, que no se le da un estatus, no se le da digámosle, un lugar privilegiado al guaraní porque se considera que es una lengua inferior. Bueno, quisiera pasar a la siguiente diapositiva para hablar brevemente de estos datos, y aquí más o menos terminaría mi ponencia sobre el bilingüismo. La institucionalización de la cultura desde la lengua española. Este es un problema que Paraguay viene soportando culturalmente desde hace muchísimo tiempo. ¿En qué sentido? En el sentido de que la institucionalización de la cultura se viene haciendo en ambas lenguas, pero prevalece, o por lo menos se trata de hacer en ambas lenguas, pero siempre prevalece la lengua española. Por ejemplo, nombres de ciudades, objetos, documentos oficiales, documentos jurídicos, etcétera, generalmente están escritos en español, o no respeta la grafía del guaraní y se castellaniza, por decirlo así, o se españoliza, si es que cabe la palabra, ¿verdad? Es un dato no menor porque en Paraguay hay muchísimos lugares, desde el nombre de Paraguay mismo, ¿verdad? Paraguay mismo como nombre del país, departamentos, ciudades, compañías, barrios, etcétera, que lleva su nombre en guaraní. Pero en el momento de escribir no se respeta
digámosle, la grafía guaraní y se castellaniza, ¿verdad? Ese es un problema que sufre el guaraní hasta el momento. Por todo eso es que siempre digo que no se le da su lugar, que no se le da su estatus, que no tiene un estatus en ese sentido, ¿verdad? Bueno, hasta aquí es digámosle, mi intervención, mi ponencia con relación al bilingüismo. Ahora quisiera entrar un poco a la literatura crítica, haciendo conexión, haciendo conexión con lo que ya venía diciendo, ¿verdad? Para empezar, Paraguay es un país que ha sufrido muchísimos, digámosles, muchísimos problemas que tiene que ver justamente con los daños como consecuencia, ¿verdad? Que ha dejado como daño, mejor dicho, en la cultura paraguaya los acontecimientos históricos. Por un lado, se independizó de España en el año 1811 y después vino una dictadura larga, la dictadura del doctor Francia, en donde poco o nada se produjo en cuanto a documentaciones como para que se pueda ver un poco cómo fue la situación en ese sentido. Hay mucha especulación histórica en ese sentido sobre el gobierno del doctor Francia, pero lo cierto y lo concreto es que durante el gobierno del doctor Francia sí se estabilizó el país, sí hubo un poco de avance, un poco de desarrollo, a pesar de que Paraguay siempre fue un país aislado, un país que, digámosle, no tenía acceso directo al mar, etcétera, ¿verdad? Pero sí hizo todo lo posible el doctor Francia para que el país no sucumbiera a intereses foráneos. Pero eso como que dejó como contrapartida justamente como no hubo apertura hacia la sociedad en general, entonces no hubo digámosle, un cultivo o no hubo una producción cultural, lo que quiero decir, ¿verdad? O sea, se estancó en ese sentido. Después vino el gobierno de los López y lamentablemente vino la guerra de la Triple Alianza. Ese fue un catástrofe, una situación... sí. Pelagio. Sí, Daniel. Pelagio, vamos a parar un poco aquí, porque existen algunos comentarios. Quería te dar así ¿Qué pasó? Quería te dar algunas informaciones que surgieron a partir de tu ponencia. Ya. Así, bueno, continuando un poquitito. Hola. Entonces, todas esas situaciones catastróficas que ha pasado el Paraguay, que son situaciones trágicas, situaciones difíciles, ha asentado una historia que no se puede ver como algo, es decir, no ha dejado, digámosles, como una nostalgia muy positiva. Sí, sí, te escucho. Te escucho. Quería... Sí, te escucho. ¿Me está escuchando bien? Hola, Pelagio. Bueno. Puedes continuar, Pelagio. Bueno, no sé qué me quiso decir el profesor Daniel. Por las dudas, estoy revisando mi teléfono. Por ahí si me quiere decir algo por el WhatsApp. Bueno, entonces la literatura crítica paraguaya, o sea, la literatura en Paraguay, sí, te escucho. Sí. Pelagio, ¿estás consiguiendo escuchar? Ya, sí. Hola, sí, te escucho. Yo quería hacer una... Yo te escucho. Sí, yo quería hacer una pausa aquí un poco antes de pasar para el segundo momento. No sé. Sí, te escucho. Que quería darte así algunos... voy a continuar. Bueno. Puede continuar. Bueno, decía que la literatura en Paraguay siempre fue una literatura crítica porque la literatura siempre fue el vehículo para expresar un poco todo el ideal utópico, por decirlo así, de una historia diferente que se pretende y que se pretendió siempre. Sí.
Sí, sí, te escucho, te escucho. Pelagio, puedes continuar Sí, después sí, al sin final porque está problema. llegando atrasado nuestra comunicación. Hola. Ay. Bueno, voy a continuar entonces. La profesora Egina está, porque yo no sé si me están escuchando, porque yo te escucho todo entrecortado, Daniel. Pelagio, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Ah, ya, entiendo, entiendo. Bueno, decía que la literatura en Paraguay siempre fue una crítica, siempre tuvo ese sentido crítico como una respuesta al contexto histórico, a las tragedias que le tocó vivir al Paraguay, a las situaciones calamitosas que le tocó, digámosle. Sí, sí, te escucho. Sí, te escucho. Creo que la voz está llegando con un retraso. Entonces, hay algunas preguntas y comentarios que Daniel le gustaría hablar. No sé si quieres seguir Entonces, y hablar todo al continúo. final. Creo que no escuchas. Hola, ¿me Tú no escuchan? escuchas bien, pero tranquilo, puedes seguir, Pelagio, puedes seguir. Al final, Daniel te hace las preguntas y comentarios. Tranquilo, tranquilo, puedes seguir. Yo, yo creo que. Bueno. Bueno, entonces la literatura crítica es una literatura que responde a las situaciones, a los hechos, sobre todo, ¿verdad? A ese ideal que Paraguay, digámosle, nunca pudo llegar, ¿verdad? A ese ideal que nunca Paraguay pudo concretar. Y en ese sentido, los dos más grandes representantes de la literatura crítica en Paraguay serían Rafael Barret y Augusto Roa Bastos. Rafael Barret propiamente no es paraguayo, es español, vino en 1904 a cubrir una revolución y un golpe de Estado que sucedió en Paraguay. Cuando llegó acá se sorprendió negativamente de toda la situación que le tocó ver, que le tocó vivir, y eso le llamó poderosamente la atención, y a raíz de eso empezó justamente a escribir en tono ácido, crítico y sobre todo en un sentido totalmente desligado de los cánones, por decirlo así, de aquel periodo, ¿verdad? Fruto de de todo ese sentimiento, de todo ese pensamiento, de toda la experiencia que le tocó vivir a Rafael Barret, lo reunió en un libro que se llama justamente El dolor paraguayo. Ese libro, ¿verdad? Justamente es el puntapié después, o sea, le sirvió como puntapié a Augusto Roa Bastos como para que pudiera seguir haciendo literatura crítica en Paraguay, ¿verdad? Y es muy interesante entender esto en la literatura paraguaya, que aquí es como si fuera que no hubo espacio, no hubo, digámosles, no hubo ese motivo o esa razón para hacer una literatura o una novela o un cuento romántico. Eso casi no existe en Paraguay. Entonces, las grandes literaturas que se han escrito, sobre todo novelas, cuentos y ensayos, tiene que ver con un sentido crítico y que justamente trata de construir, trata de criticar un poco los constructos que se habían establecido y que, por supuesto, ¿verdad? No tienen nada que ver con la realidad. Eso es lo que trata de hacer Rafael Barret. Y Augusto Roa Bastos lo siguió. Cuando Rafael Barret
empezó a vivir acá en Paraguay y empezó a ver y a sentir, a experimentar la situación, había digámosle, un discurso muy, muy engañoso en aquel periodo. Estamos hablando de 1904 para adelante, porque él vivió poco tiempo en Paraguay y se tuvo que ir hacia Europa y poco tiempo después fallece. Cuando Rafael Barrec se instaló en el Paraguay, Paraguay estaba endeudado, las grandes extensiones de tierra fueron cedidos a extranjeros, se estableció digámosle, un sistema de esclavitud en los yerbales o en los yerbatales, y también la situación política no era no era la más adecuada, no era la más prometedora en aquel entonces. Pero la situación política y el gobierno de turno trataba de dar un discurso diferente en ese sentido. Entonces la literatura en Paraguay, al menos los grandes literatos paraguayos, no hablo de poesía, pero cuando digo literatura me refiero exclusivamente a ensayos, cuentos y narraciones que tienen que ver con las novelas, siempre han sido en ese sentido crítico, ¿verdad? Porque se supo ver que lo que se trataba de dar, de ofrecer como discurso, era totalmente engañoso. Entonces, esa es un poco la literatura crítica, ¿verdad? Y Augusto Roa Bastos, ¿verdad? Para nosotros al menos, y creo que para América Latina también, un gran escritor, no solamente por el hecho de haberle sido otorgado el premio Cervantes, sino sobre todo por haber, justamente a través de la letra, por haber inmortalizado en las letras esa crítica y haber narrado justamente una historia que muy pocos conocen, ¿verdad? Entonces, historia en el sentido de tratar de rehacer lo que estaba mal hecho o estaba hecho de manera incompleto, ¿verdad? Porque acá, al menos en historia, hay una discrepancia muy grande acá entre literatura e historia. En historia hay algunos historiadores que son muy románticos, ¿verdad? Pero la mayoría de los literatos son totalmente críticos, ¿verdad? Entonces, esa es digámosle, una discrepancia muy grande que existe en Paraguay. Y Augusto Roa Bastos justamente empezó a mirar un poco la realidad, a vivir de una manera casi como lo vivió Rafael Barrec 50 o casi 50 años antes que Augusto Roa Bastos, ¿verdad? Sabemos brevemente, un poco refiriéndonos a Augusto Roa Bastos, él trabajó cuando ya era, digámosle, mayor, participó de la Guerra del Chaco, después empezó a trabajar, digámosle, como periodista en un diario. Poco tiempo después, por las críticas que él escribía y también por los comentarios y también por sus ideales, empezó a ser perseguido. Y el gobierno de turno de aquel entonces, Higinio Morínigo, que fue el presidente en aquel entonces, a través de digámosle, a través de la policía y otros agentes, empezó a perseguirle y no tuvo otra opción que exiliarse a Buenos Aires, Argentina. Toda su producción prácticamente lo hizo entre Buenos Aires, España y Francia. Entonces, Augusto Roa Bastos, lo interesante de él y lo que siempre conversamos, sobre todo con el profesor Daniel, es que nunca, digámosle, resintió el hecho de que haya tenido que dejar el Paraguay, todo lo contrario. Siempre llevó consigo el Paraguay, siempre llevó consigo Latinoamérica, por más de que mucho tiempo vivió en Europa, ¿verdad? Entonces, al igual que, por ejemplo, los demás latinoamericanos literatos que escribieron grandes pensamientos y que han dejado
su huella dentro de la literatura universal. También Augusto Roa-Basto es merecedor en ese sentido, al menos de una relectura como para que se pueda entender. Y es muy actual en el sentido de que para entenderle un poco a Augusto Roa-Basto hay que mirar también un poco a Miguel de Cervantes, porque Miguel de Cervantes cuando escribe El Quijote de la Mancha lo escribe justamente de una manera quijotesca, como se dice, ¿verdad? Burlesca, irónica, ¿verdad? Totalmente en doble sentido, para no decir literalmente o directamente lo que quería decir. Entonces Augusto Roa-Basto utilizó el recurso también de la ironía, utilizó también el recurso de la expresión libre, porque en literatura hay mucha expresión libre cuando se escribe, por ejemplo, una novela, para ir hilando y desarrollando un pensamiento crítico de alto vuelo, ¿verdad? Y sobre todo su obra más importante, que sería Yo el Supremo, ¿verdad? Es una crítica al régimen de Stroessner en aquel entonces, pero utilizando la figura del doctor Francia, ¿verdad? Hablando mal y pronto. Claro que leyendo esta obra de Augusto Roa-Basto se puede interpretar de diferentes maneras, ¿verdad? Pero hablando rápidamente, esa fue, digámosle, la canalización que le dio Augusto Roa-Basto a la crítica al régimen de Stroessner, ¿verdad? Porque todos sabemos que lamentablemente en América Latina y en América del Sur, sobre todo Paraguay, ha sido el país más desgraciado de que ha tenido que soportar más de 30 años una dictadura militar, ¿verdad? En plena época de la democracia, en plena tercera generación de los derechos humanos, etcétera, ¿verdad? Entonces, todo ese periodo lo vivió Augusto Roa-Basto y trató de retratar también y de escribir en sus obras, ¿verdad? Y en ese sentido también la cultura en general en Paraguay al menos ha crecido un poco más, ¿verdad? Porque se trató de difundir sobre todo a partir de la instauración de la democracia desde 1989 para adelante, ¿verdad? Y fueron grandes difusores y con el tiempo fue creciendo un poco más, no solamente las producciones literarias, sino la cultura en general fue creciendo un poco más, tuvo más, o sea, por lo menos se sintió un poco más libre como para expresar, y en ese sentido también fue de gran ayuda los grandes literatos y sobre todo Augusto Roa-Basto, ¿verdad? ¿Cuál es el problema en Paraguay culturalmente hablando y por qué muchas veces la cultura en general se queda como una masa aforme y no tiene ese sentido crítico, por decirlo así? Porque siempre en Paraguay lamentablemente se maneja en una especie de dicotomía o en una especie de en una especie de discrepancia y de dicotomía, ¿verdad? Ciertos términos o ciertos conceptos que no son ciertos del todo, ¿verdad? O sea, no son verdaderos del todo. Por ejemplo, se maneja mucho civilización y barbarie, desarrollo y subdesarrollo, nación y cultura, lo indio y lo paraguayo, el ciudadano y el campesino. Entonces, eso crea digámosle, una dicotomía muy grande. Y esa dicotomía hace que sea muy difícil que la cultura paraguaya entienda en su generalidad el trasfondo de todo esto. Y cuando hablo de cultura paraguaya me refiero a la población que vive día a día la cultura y que manifiesta día a día la cultura en su lengua, en su expresión artística, en su expresión estética, en el baile y en otros elementos más, ¿verdad? Entonces, por un lado, creció, ¿verdad? Se desarrolló
tuvo una, digámosle, no digo un salto muy cualitativo, pero sí cambió muchas cosas desde 1990 para adelante, pero hay todavía algunas cosas que mejorar, por decirlo así, ¿verdad? Y en ese sentido, por ejemplo, siempre se trata de hacer que las cosas, digámosle, se lleve desde el punto de vista del diálogo. Hay instituciones que trabajan en ese sentido y los problemas y los desafíos dentro de la cultura académica, al menos, no ha mejorado significativamente muchas cosas, pero sí se trata de que, por ejemplo, la mayor cantidad de personas o que la población joven acceda por lo menos al estudio, etcétera, ¿verdad? Pero aún así es insuficiente. Y el pensamiento crítico que tanto anhelaba, por ejemplo, Augusto Roabasto, que tanto procuró describir la situación en un sentido así muy, digámosle, muy realista, como que no está, como que es difícil todavía, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la relación entre la literatura crítica y el bilingüismo? Y estoy ya prácticamente dando cierre a esta ponencia para no extenderme demasiado. La relación que existe entre la literatura crítica y el bilingüismo, sobre todo el guaraní, tiene que ver justamente con la resistencia. Porque a través de la cultura guaraní, a través de la lengua guaraní, se preserva ese acervo cultural antiquísimo, que sería por lo menos una parte de la cultura indígena guaraní, ¿verdad? En ese sentido es una resistencia porque la cultura paraguaya nunca bajó los brazos y nunca dejó, por ejemplo, de hablar el guaraní. A pesar de las imposiciones, a pesar de la expoliación, a pesar, por ejemplo, de los maltratos, a pesar del sentido peyorativo, despectivo, despreciativo que se le da al guaraní. A pesar de todo eso, el guaraní y la literatura crítica tienen en común la lucha y la resistencia. Y por otro lado, es una reivindicación a lo autóctono, ¿verdad? Porque tanto Augusto Roabasto como grandes otros literatos apelan al recurso del guaraní, sobre todo, ¿verdad?, de algunas expresiones en guaraní, para que pueda justamente llegar, ¿verdad?, al corazón de ese sentimiento, o al corazón del lector, ¿verdad?, para decir aquello que quiere decir, que quiere transmitir y que quiere dejar como un mensaje, ¿verdad? Entonces, la lengua guaraní también es una reivindicación a los guaraníes, a los indígenas guaraníes que fueron los primeros que estuvieron acá antes del descubrimiento y de la colonización, ¿verdad? Y es una forma de reivindicación. ¿Por qué? Porque los indígenas guaraníes, los indígenas en general en América Latina y más puntualmente en Paraguay, y puedo hablar con propiedad de eso, los indígenas son muy olvidados, muy postergados en sus derechos y muy maltratados, muy maltratados. Entonces, la literatura crítica, y con esto termino, y la lengua guaraní, más el bilingüismo en general, comparten en común la lucha, la resistencia, la reivindicación, y le da el sentido autóctono a la cultura paraguaya. Muchas gracias. Muchas gracias, Pelagio. Excelente su ponencia, desde ya agradezco. Quería pasarte algunas informaciones desde aquí. De muchos lugares aquí de Brasil nos están acompañando muchos profesores. Por ejemplo, estado de Paraíba, Recife, Macapá, Brasília, Alagoas,
Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte, Brasília e outros estados. Ahora yo voy a pasar, Pelagio, aquí algunas otras informaciones para que podamos compartir algunas ideas que fue lanzado por las personas que nos han acompañado en ese momento. Algunos comentarios. La profesora Renata dice que es un tema muy interesante, importante. Incluso el año pasado, ella en la fiesta de la hispanidad, encuentro de dos mundos en el colegio en que trabaja, trabajó una clase que les tocó hablar acerca de Paraguay y que han trabajado mucho esa cuestión del bilingüismo, algo que muchos se desconocen y que es muy interesante ser comentado. La profesora Florinda Ramos Jara dos Santos, en Brasil, ella dice, en Brasil también tomamos el tereré, en específico en Mato Grosso do Sul. Si alguien puede cerrar el micrófono, por favor. Es una bebida que hace parte de nuestra cultura, es un tema muy interesante, profesor Pelagio, su ponencia es de gran contribución para mi disertación de maestría. Ahí comienzan y otros muchos comentarios, Pelagio, mucho. Por una cuestión de tiempo no voy a poder pasarte todos los comentarios. Ahora voy a pasar una pregunta y ahí ya vamos de cierta forma encaminando las preguntas para que vos puedas responder. Una de las preguntas es de Marcos Rueda Guzmán. ¿El guaraní se enseña en la escuela? Pelagio, si puedes responder. No sé si el profesor Pelagio está ahí o se trabó la comunicación. Sin sonido, alguna cosa aconteció. Yo creo que ha caído. Yo voy a comentar aquí algunas cosas que Pelagio dijo y es muy interesante para todos los presentes, ¿no? Con Pelagio, desde hace unos años atrás, nosotros hemos venido hablando un poco sobre la cultura paraguaya, intentando de cierta forma organizar encuentros y presentar para otras culturas. Hola, ¿me escuchan? Ahora sí la escuchamos, Pelagio, ¿volviste? Pelagio, ¿me escucha vos? Hola. Hola, ¿me escuchan? Sí, nosotros te escuchamos. ¿Vos me escuchas, Pelagio? Sí, te escucho. ¿Escuchaste la pregunta que yo te hice? Sí, voy a responder. Exactamente, yo te voy a pasar más un otro, puede ser. Sí. Ahí para que después pueda responder de una forma continuada. La primera pregunta era si el guaraní era enseñado en la escuela. Y la profesora Florinda Ramona Jara dos Santos pregunta, profesor, ¿qué libro o material me indica sobre el monolingüismo y bilingüismo en Paraguay? Después te voy lanzando otras preguntas. Bueno, con respecto a la primera pregunta, sí se enseña el guaraní. Sí se enseña el guaraní y es, digámosles, obligatorio y gratuito en la escuela y en el colegio. Ahora, solo que el guaraní que se enseña
en la escuela, en el colegio, en la universidad, etcétera, es un guaraní muy técnico, es un guaraní muy científico, es un guaraní muy neológico, es decir, apela mucho a, digámosles, a elementos neológicos como para poder darle un alcance, no sé si científico, pero sí muy técnico, ¿verdad? Hasta tal punto que a veces el guaraní que se enseña en la escuela y en el colegio no tiene una repercusión en la sociedad ni en la cultura paraguaya. Ahora, el guaraní es muy importante sobre todo y se está enfatizando mucho y se está enseñando mucho en algunas profesiones puntualmente. Y les doy este dato a modo de ejemplo, ¿verdad? Como para que se pueda entender mejor. En el Paraguay, casi la mayoría, por lo menos hasta hace 15 años atrás, casi la mayoría de los médicos, es decir, los médicos, los que estudian medicina, son o provenían de familias adineradas o familias pudientes. En ese sentido, el estudiante, una vez que egresa de la carrera, se va directamente a ejercer la profesión de médico y tiene problemas con la población porque la mayoría de la población que consulta, que hace su consulta médica, son de habla guaraní. Entonces, se vio la necesidad, ¿verdad? A pesar de que no cayó muy bien en el ámbito académico de la carrera de medicina, igual se vio la necesidad de implementar el guaraní, ¿verdad? Porque, como ustedes sabrán, en Paraguay casi todas las instituciones y casi todas las, digamos sí, las instituciones más importantes se concentran en Asunción. Entonces, una persona que se enferma y que vive, qué sé yo, cerca de Ciudad del Este o que vive en un lugar así muy alejado de Asunción, igual viene y consulta en Asunción. Entonces, el médico egresado o el médico que ejerce la profesión tiene problemas para conectarse y para conversar con su paciente. Por ese motivo, el guaraní es de carácter obligatorio. Últimamente se está enseñando y se le está dando, en ese sentido, académicamente al menos se le está dando su lugar. Pero no, como digo, no tiene mucha repercusión en la cultura y en la sociedad. Ahora, con respecto a la pregunta 2, el monolingüismo en Paraguay. Yo podría recomendarte, por ejemplo, el libro de Bartomeu Meliá, el sacerdote jesuita que el año pasado falleció, ¿verdad? Tiene un libro muy interesante que creo que tengo acá a mano, que se titula Una nación, dos culturas, ¿verdad? Este en realidad es una reflexión sobre el monolingüismo en el Paraguay. Después está el de Domingo Aguilera, ¿verdad? Que tiene muchos libros con relación al, en realidad no tanto monolingüismo, sino el bilingüismo, ¿verdad? Inclusive tiene algunas obras como cuentos que están escritos en guaraní y en castellano. Es decir, tiene en ambas versiones, trae el libro, ¿verdad? Y tengo un libro de él en PDF, es decir, en formato PDF, que si me escribe la profesora le puedo facilitar sin ningún problema. Excelente, Pelagio. Yo quería solamente complementar contigo una cosa que tú hablaste y tal vez pasó bien rápido, sobre Sí. la cuestión de la expresión de la cultura en Paraguay en la música, ¿no? Como vos, y eso es muy importante, porque muchas veces las personas que no conocen, a veces pasa desapercibido, ¿no? Porque en la música se retrata de cierta forma el alma del paraguayo, ¿no? Porque canta tragedia, amor, coraje, machismo, brutalidad, ¿no? Y de cierta forma una capacidad de expresar aquello que es inexpresable para la sociedad. Eso muchas veces las personas no entienden. Y además, esas palabras y esa forma de expresión viene mucho con una carga de bilingüismo muy fuerte, ¿no? La mezcla en una misma frase de español con guaraní, guaraní con español, hay que situarse mucho en esa cultura para entender.
Una pregunta que yo quería hacer para vos y si vos si podés compartir aquí con nosotros. ¿Existe fascismo en Paraguay, Pelagio? Sí, con relación, continuando un poco con tu comentario de hace rato, o sea, el primer comentario, sí, la poesía y la música es un vehículo muy interesante para que el alma, por decirlo así, y el sentimiento del paraguayo se pueda expresar, ¿verdad? Y ahí se expresa de todo en ese sentido. Ahora, el tema del fascismo, se puede decir que sí, ¿verdad? Que sí, aunque en la actualidad, por decirlo así, está muy bien solapado y hasta inclusive se puede decir que no existe, ¿verdad? Pero recurriendo un poco a la historia, inclusive en la Constitución de 1940 y en la Constitución de 1967 se deja claramente que el Paraguay tomaba una postura, ¿verdad?, de implementar autoridades o gobernantes autoritarios. Y fascismo cultural en el sentido, por ejemplo, de que existe digámosle, un grupo, un gremio o una sociedad de élite o de élite que quiere implementar solamente o que quiere o que trata de instaurar el discurso de que el guaraní es inservible, de que el guaraní no sirve, de que el guaraní es inútil y de que el guaraní es solamente para la gente ignorante, incivilizada y para, es decir, es remitirse a la barbarie y a la forma precolombina. Entonces también se puede decir en ese sentido que hay un fascismo cultural, ¿verdad?, de un grupo selectivo de élite que cree que solamente se puede desarrollar la cultura y desarrollar el país entero desde la lengua española. Muy bien. Yo quería abrir el micrófono si alguien quiere hablar para el profesor Pelagio. Ahí ahora queda libre para las personas pueda comunicarse con él. Por favor, se queden a vontade. Pelagio, además, antes de todo, es una persona que tiene la capacidad de se comunicar con todos. Si alguien quiere, puede pedir aquí o ahí ya entró. Por favor, Marcos Rueda Guzmán, bienvenido. Eso, gracias, Daniel. Muchas gracias. Pelagio, gracias por compartir estas informaciones sobre Paraguay. Conocía muy poco, y la respuesta que diste sobre que se enseña en la escuela, eso yo no sabía. Es una gran información porque como profesor de lengua española es interesante que yo sepa un poco más y esta información es muy importante para mí, ¿no? Porque puede mostrar a los alumnos brasileños que todavía creo yo, que se valora un poco a la primera lengua que ya existía antes de la llegada de la lengua española. Entonces, para mí fue una información muy importante. Gracias por compartir esta información con nosotros. Yo estoy muy grato, muy agradecido por la respuesta, profesor Pelagio. Gracias. Me gustaría agradecerte por la respuesta. Dale, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Si hay alguien más. ¿Alguien más quiere entrar ahí para hacer una pregunta, algún comentario, por favor? Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Y estoy, solo para decir que estoy tan feliz. Soy una paraguaya que vivo aquí en Brasil hace muchos años y ahora estoy en la maestría. Y estoy haciendo una pesquisa sobre nuestra lengua, sobre el repertorio lingüístico de inmigrantes paraguayos que viven en Jardín, que es la ciudad donde yo viví, ahora estoy en Cochín. Mi alegría es tanta, me siento en casa con Daniel, ¿no? Paraguayo también, ¿no, Daniel? Sí. Y con usted también, profesor Pelagio. Y no sé si tendremos tiempo, puse una pregunta aquí y es muy difícil encontrar materiales sobre eso, sobre monolingüismo, sobre bilingüismo del Paraguay. Es muy difícil encontrar.
A veces encontramos, digamos así, obras, pero de otros países, de brasileños o a veces de otros países, y del Paraguay es muy difícil encontrar. Entonces no puedo perder esta oportunidad y decirte aquí, ¿no? En vivo. Por favor, profesor, ¿puedes darme su contacto para que después yo pueda preguntarle y hablar con usted sobre esos materiales, para que sería una gran ayuda para mi disertación? Si usted puede darme después su contacto. Sí, sí, sin ningún problema. Le puedo facilitar a través de la profesora Egina o a través del profesor Daniel. Ah, sí. Sí, sin ningún problema, no hay ningún problema en ese sentido, pierda cuidado. Y es difícil, te respondo una vez más, es difícil encontrar materiales en guaraní, porque la construcción de la lengua guaraní en el sentido de academicista es algo que se está haciendo en muchos casos a puro pulmón. Entonces, en ese sentido, muchas personas que se dedican a la investigación lingüística, también a la docencia, hacen su trabajo, y como no tiene tanto apoyo del Estado ni de ningún organismo estatal, entonces como que no tiene difusión y no tiene mayor alcance su trabajo. Hay muchísimas personas que están trabajando a full para que se pueda dar a conocer su trabajo, pero lamentablemente en la difusión lo que hay problema. Razón por la cual muy pocos trabajos, tanto acá en Paraguay mismo como para el resto del mundo, muy poco todavía están, digámosle, disponibles en internet o algo por el estilo. Sí. Pero de mi parte, yo me comprometo, y sin ningún problema los materiales que estén a mi alcance y lo que necesite le puedo facilitar. Muchas gracias. Hasta ahora he leído Roa Bastos y Bartolomé Meliá. Esos dos son los únicos que he encontrado. Estoy encantada con ellos, pero me faltan más. Sí, yo necesito más. Le agradezco muchísimo, profesor. No, un gusto, y muchas gracias por la confianza, y claro, estoy a las órdenes para lo que esté a mi alcance. Y aprovecho para felicitarle por su ponencia. Es la primera que veo sobre la lengua guaraní, sobre el monolingüismo, bilingüismo, en fin. Estoy muy feliz. Buenas noches, gracias. Muchas gracias. Pelagio, aquí surgió una otra pregunta de Alexa Nascimento. Ella pregunta: en Paraguay el guaraní es una lengua oficial, pero ¿la enseñanza es obligatoria en todas las instituciones o no? ¿O es opcional? ¿Cómo queda la distribución en los ambientes rurales y urbanos? Bueno, muy interesante la pregunta, Alexa. ¿Qué tal? Buenas noches. La lengua guaraní siempre fue, digámosles, una lengua mayormente hablada históricamente, pero recién en la Constitución de 1967, que todavía no tiene, que tiene casi 50 años, o un poco más de 50 años, recién tiene el estatus de lengua oficial nacional. Pero ¿desde cuándo se enseña guaraní? Guaraní se viene enseñando prácticamente de hace 40 años, ¿verdad? Y en la actualidad la enseñanza no es el problema, porque la enseñanza, al ser gratuita y obligatoria, con la lengua se tiene que enseñar, entonces no es el problema. O sea, se distribuye tranquilamente. En el campo es mucho más fácil, porque en el ambiente rural la mayoría, el 95% de la población habla guaraní. Entonces, el guaraní hablante tiene menos problema para que pueda adaptarse al guaraní que se enseña. Como ya decía en la respuesta anterior, el problema está en el sentido en el sentido técnico que tiene el guaraní que se enseña. Ese es el pequeño y gran problema que tiene.
Por lo tanto, lo que se enseña en la escuela y en el colegio como que no tiene fruto, como que no tiene consecuencia, como que no tiene un efecto, ¿verdad?, en la población y en la sociedad, ¿verdad? Pero el problema no es, digámosle, si se enseña acá en Asunción o en el ambiente rural, sino por un lado la forma y por otro lado el contenido y el sentido o digámosle, ese formato neológico que se trata de implementar, ¿verdad? Porque por dar un ejemplo, prolongando un poquitito más mi respuesta, el paraguayo sabe que a la tele, es decir, el televisor o la televisión, a la tele se le dice tele, pero en el guaraní neológico se enseña y se tiene que decir, por ejemplo, Taangare Shahá. Y la gente no entiende eso. O sea, la población no comprende, no internaliza, no hace suya esa expresión. Entonces hay un divorcio entre lo que se enseña y la forma en que se habla. No sé si pude satisfacer la curiosidad de Alexa. ¿Alguien más quiere entrar para hacer un comentario, hacer una pregunta? Por favor, habiliten sus micrófonos y le estamos escuchando. Yo creo que estamos llegando al final, Pelagio, ¿eh? Aquí Sí. no tenemos otros, ya está un poco tarde también. Quería agradecerte por el tiempo, por la paciencia y por la gran disponibilidad que siempre demostraste y en podernos brindar de cierta forma informaciones relevantes, nuevas, que ayudará a muchas otras personas a ir atrás de esas informaciones, crear de cierta forma un espíritu de diálogo y principalmente hacer conocer nuestra cultura paraguaya. Aquí en Brasil muchas veces las personas, que no es ni por maldad, no es por nada más, muchas veces no conocen la realidad cultural paraguaya. Y esa realidad cultural paraguaya, que no podemos olvidar que en Paraguay existen más de 600,000 brasileros. Entonces tiene una comunidad muy grande, existen ciudades, existen barrios, existen departamentos en que existe una comunidad brasileña muy fuerte y ya existe de cierta forma. En aquellos primeros brasileños que se fueron a Paraguay no hablaban el guaraní, mas sus hijos y sus nietos ya están hablando guaraní. Eso es interesante que ellos entiendan. Pero que esa capacidad que tiene la cultura de ir entrando, ¿no? Se inculturizando y culturizando a aquellos que entran en el Paraguay. Y dejar aquí la invitación para que las personas puedan conocer el Paraguay, que no se resume a Ciudad del Este, que va mucho más para frente. Todo lo que nosotros vivenciamos, lo que nosotros vivimos, con sus historias bonitas, con sus historias de tragedia, más es un pueblo que extremadamente acogedor, es un pueblo que dialoga mucho bien con todas las personas que se aproximan. Entonces, mi querido, muchísimas gracias por tu tiempo y con toda seguridad que nosotros iremos repetir con otros temas para poder ir dialogando y encontrando puntos en común, porque no existen cultura buena ni cultura mala, existen cultura. Lo importante es que conozcamos la cultura o las culturas que está dentro de la cultura. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y de mi parte, muchísimas gracias a la iniciativa y a la invitación, ¿verdad?, para compartir un poco con ustedes este tema o los temas, ¿verdad?, porque son bilingüismo y cultura
digamos, literatura crítica en Paraguay. Y espero, a pesar de los problemas técnicos que tuvimos al inicio, espero que haya sido del agrado de cada uno y al mismo tiempo también que haya sido de mucha ayuda para aquellos, sobre todo, que sienten interés y que tienen interés en descubrir, en saber, en conocer, en, digámosle, profundizar un poco más sobre la cultura, digámosle, sobre otra cultura que está pegado a la cultura, en este caso, a la cultura de Brasil, ¿verdad? Entonces, de mi parte, muy agradecido a vos, Daniel, a la profesora Egina, por todo el trabajo previo que hicieron y también por haberme dado la confianza en llevar adelante también esta ponencia y desarrollar con ustedes, ¿verdad? Y también quisiera aprovechar para decirle a los que estuvieron presentes, ¿verdad? Que entre lunes y martes yo voy a estar enviando una síntesis de lo que estuve hablando hoy, con las bibliografías y otros materiales como recomendación, como para que puedan, digámosles, profundizar en el momento en que consideren necesario. Y más adelante estamos pensando publicar, digámosle, como una especie de artículo, o como artículo, mejor dicho, era un escrito un poco más sofisticado, un poco más completo, ¿verdad?, de todo lo que habíamos desarrollado en la fecha de hoy. Entonces, eso también quisiera poner al conocimiento de cada uno. Y bueno, de mi parte, muchísimas gracias. Estoy esperando un poco la devolución de la profesora Egina, si está por Ahora, ahí. Pelagio, la profesora Egina te va a hablar al final para encerrar este día. Egina, con esa palabra. Acá, ¿me escuchan bien? Escuchamos. Sí. Pelagio, muchas gracias. No sé ni qué decir, estoy sin palabras, sí, por tu importante reflexión y tu posicionamiento delante del bilingüismo, sí, en Paraguay. A las personas les encantó tu charla, sí. Es muy importante que sepan que un país vecino que tiene 2 lenguas como oficiales y una lengua es indígena, y la lengua que hablamos en el español, que enseñamos en nuestras clases, de un país vecino que también habla una lengua indígena, y muchas veces muchos profesores no saben, sí, así como se quedó claro por la charla de algunos, otros están pesquisando ese tema, entonces estoy segura que tu habla fue muy importante hoy. Entonces, te agradezco, sí. Y bienvenido siempre acá en UNESPAR. Espero que hagamos más eventos, más actividades, que pueda estar acá presencialmente también, como hablé con Daniel. Sí, que podamos hacer algo presencial e invitarte. Entonces, muchas gracias. Sí, un saludo a ti. Bueno, muchísimas gracias de mi parte, profesora Egina, por, así como ya decía, por la confianza, por la invitación y bueno, a las órdenes para lo que esté a mi alcance, y cualquier cosa que tengan de repente como, digámosle, como evento, quisiera que me inviten para participar, no solamente para exponer, sino para participar, porque soy por lo menos de la creencia de que el aprendizaje tiene que ser constante y tiene que ser bienvenido para aquellas personas, como en mi caso, ¿verdad?, que quieres aprender todos los días algo, ¿verdad? Entonces, de mi parte, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por haberme escuchado y muchísimas gracias también por los comentarios y por las sinceras palabras. Muchas gracias.